Microeconomía, parte 3, el tema C, que es fallos del mercado. La bibliografía para este tema va a seguir siendo, vamos a seguir con la bibliografía básica, Economía para no economistas y Samuelson, más lo que ustedes tienen colgado en el EVA para complementar. Nuestro plan de trabajo va a ser brevemente definir lo que son dentro de los mercados los fallos del mercado. Vamos a definirlos y vamos a ver dentro de los distintos tipos que hay, vamos a concentrarnos en bienes públicos y externalidades. Como introducción, nosotros hasta ahora ¿qué vimos? Vimos la diferencia entre mercados perfectos e imperfectos. ¿Qué es lo que vimos? Que en los mercados perfectos nosotros funciona la mano invisible de Adam Smith, que concilia interés privado con el público y así no se producen daños en la sociedad. Dicho de otra manera, los precios asignan eficientemente los recursos cuando estamos en competencia perfecta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en realidad la mano invisible, como dice Krugman, no es nuestra amiga y los precios no asignan de forma eficiente los recursos, sino que al contrario, pueden llevar muchas veces, ¿sí? La búsqueda del interés propio puede conducir a comportamientos ineficientes en la sociedad, ¿sí? Entonces ahí es cuando se produce lo que llamamos los fallos del mercado. Fallos del mercado que pueden dar lugar a una asignación ineficiente de los recursos y que constituyen, ¿sí?, una justificación teórica para la intervención del Estado. Entonces, vamos a definir qué entendemos por fallos del mercado. Lo primero, bueno, es cuando la búsqueda del propio interés genera malos resultados para la sociedad en su conjunto. Los fallos del mercado, ¿sí?, es una situación donde la asignación de los recursos por parte del mercado no es óptima. Es decir, en otras palabras, el sistema de precios competitivos no asigna eficientemente los recursos, no racionaliza de forma eficiente los bienes económicos. Entonces, ¿cuál es la racionalidad para que el Estado intervenga en la vida económica? Bueno, nosotros tenemos que, dentro de las teorías de la regulación económica, hay tres grandes teorías. Bueno, una de las teorías es justamente la de los fallos del mercado, que hacen referencia a la teoría del interés público. Luego otra es la teoría de la elección pública o la captura regulatoria, y las otras son las teorías de los peajes. Es decir, distintas teorías que tratan de explicar por qué el Estado tiene que intervenir en la vida económica muchas veces y regular el comportamiento de los agentes económicos. Existen diferentes tipos de fallos del mercado. Nosotros vimos algo en competencia imperfecta, vimos el costo social que esta provoca. También existen los mercados incompletos, las asimetrías. Muy bien, empezamos con los bienes públicos. Entonces vamos a definirlos, ¿sí? Los bienes públicos, ¿cómo los definimos? Bueno, un bien público es aquel que es no rival y no excluyente. Cuando nosotros hablamos de los bienes públicos, ¿cómo los podemos definir? Bueno, los bienes públicos son bienes donde no es posible excluir de su consumo a los agentes económicos y su consumo no disminuye la cantidad disponible para los demás. Cuando nosotros hablamos de un bien público, como es la seguridad, la salud, la educación, el orden público, tienen dos grandes características los bienes públicos, que son la no rivalidad, es decir, el consumo de dicho bien o servicio por parte de una persona no reduce la cantidad de que disponen los demás, ¿sí? O sea, que yo consuma un bien, si yo voy a una placita, eso no quiere decir que el resto de las personas no puedan ir. Que a mí, que yo tenga seguridad, que salga de mi casa y no me roben, no quiere decir que al resto de las personas, a los compañeros, no vayan a cuidarlos. O sea, la no rivalidad, ¿qué quiere decir? Que el uso de ese bien público, de la seguridad, de la educación,
no reduce la cantidad disponible de ese bien para los demás. Que a mí me cuiden no quiere decir que yo tenga seguridad, no quiere decir que a los demás no los cuiden. Que yo pueda ir a la escuela pública, a la universidad pública, no le va a sacar lugares a otras personas que también quieren ir. Es decir, los bienes públicos no son rivales, a diferencia de los bienes privados. Si yo voy al supermercado y me compro un shampoo, la cantidad disponible de ese shampoo para el resto de las personas va a disminuir. Bueno, no así con los bienes públicos. Mi consumo de educación, de salud, de seguridad, no reduce la cantidad disponible para el resto. Y no excluyentes, ¿qué quiere decir? Que es imposible o prohibitivo impedir que lo utilicen las personas que no pagan por dicho bien o servicio. ¿Qué quiere decir? Que no se puede excluir a nadie del consumo de ese bien económico. Todos tienen derecho a la seguridad, a la educación, a la salud, al poder ir a una plaza, a sentarse en un banco, que es un bien público. Más ejemplos de bienes públicos pueden ser la defensa nacional, el aire, la televisión abierta, la ciencia básica, entre otros. Para finalizar entonces los bienes públicos, esta pequeña exposición, y nos queda mucho por hablar de este tema, vamos a ver dos cuestiones relacionadas con en torno a los bienes públicos. Una es porque es el Estado quien provee los bienes públicos y no los mercados privados, y el otro es el concepto en torno a los bienes públicos de lo que se llama free riders o polizonoparásitos. Entonces, el primer tema de por qué es el gobierno quien provee los bienes públicos es por un tema de la primera definición de los bienes públicos. Los bienes públicos por definición son no rivales en el consumo y por tanto su costo marginal es cero. Nosotros acabamos de ver en la presentación anterior cómo maximizan los empresarios los beneficios y cuando toman la decisión de qué van a producir en la condición marginal, deben de igualar el precio al costo marginal. Por ejemplo, en una plaza pública, el costo marginal por cada persona que viene a visitar esa plaza es cero. El costo marginal adicional suplementario de cada visitante a disfrutar de la plaza es cero. Si nosotros queremos maximizar los beneficios y buscar la eficiencia, entonces, para lograr la eficiencia, ¿cómo tiene que ser el precio? Nulo. Entonces, frente a un precio nulo, ¿qué empresario va a querer hacerse cargo de proveer ese bien público? Nosotros dijimos en las presentaciones anteriores que los empresarios, ¿cuál es la gran motivación? ¿Por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva? Porque el precio es un gran motivador para el empresario. Si éste no va a sacar ganancias, nada lo va a motivar a proveer ese bien público. Eso es uno de los motivos por cual el Estado provee los bienes públicos. El otro está en el concepto de la segunda gran característica de estos bienes públicos, que son no excluyentes. Nosotros dijimos que la no exclusión, ¿qué significaba? Que no se puede excluir del consumo de dicho bien a ningún miembro de la sociedad. Entonces, esto puede llevar a que muchas veces algunas personas se aprovechen de esta situación, y es lo que los economistas llaman los free riders, los polizontes o los parásitos, ¿verdad? Los garroneros, más comúnmente. En economía para no economistas creo que ponen el ejemplo de la vereda. Por ejemplo, un vecino que tiene la vereda rota, ¿sí? Y que la tiene que arreglar, pero que alude que a él no le importa tenerla rota. ¿Por qué? Porque está esperando, por ejemplo, que otro vecino se canse de tener esa vereda rota y la arregle. Entonces este es otro motivo por el cual el Estado está detrás de los bienes, de los bienes públicos. Acá entonces no tenemos los precios que asignan efectivamente los recursos. Entonces lo tenemos al Estado que
que trata de cumplir con la eficiencia en el sentido de Pareto. Si nosotros recordamos, la eficiencia en el sentido de Pareto es que es una situación en donde no se puede mejorar a un grupo sin empeorar a otro. Entonces, el que el Estado intervenga en la vida pública, abasteciendo a todos con los bienes públicos, es una forma de cumplir con la eficiencia en el sentido de Pareto. Pasamos ahora al tema de externalidades o efectos de difusión, que es otro caso en el cual el mecanismo de mercado sin restricciones puede dar lugar a resultados ineficientes. Bueno, ¿cuándo se da esto? ¿Cuándo se dan las externalidades? Se dan cuando una transacción entre partes tiene efectos sobre un tercero ajenos a la misma, y estos efectos no se reflejan totalmente en el precio del mercado. En otras palabras, ¿qué son las externalidades o efectos de difusión? Es cuando la transacción entre dos agentes económicos provoca beneficios o daños sobre un tercero ajeno a dicha actividad. Entonces, estas externalidades pueden ser positivas o negativas. Positivas es como lo califica Samuelson, que tenemos ingresos externos que recibe la sociedad, mientras que las externalidades negativas son costos externos que recibe la sociedad. ¿Cuáles son las externalidades positivas? Bueno, son aquellas, por ejemplo, que provocan la investigación básica, la vacunación, las abejas y las flores, ¿sí? Las externalidades negativas, bueno, los desechos tóxicos, la polución, la contaminación, ¿sí? Las externalidades positivas que producen beneficios a terceros que no participan en esa actividad, mientras que las externalidades negativas que perjudican a terceros que no participan de la actividad. Para cerrar este concepto de externalidades positivas y negativas, una externalidad positiva puede ser, por ejemplo, si en el barrio en mi barrio se instala una empresa, ilumina las calles, pone vigilantes. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, va a provocar que, por ejemplo, disminuya la delincuencia. ¿Por qué? Porque el barrio está más iluminado, hay vigilantes, entonces se tranquiliza el barrio. Ahora, si en vez de poner una empresa que ilumine y ponga vigilantes, se pone una discoteca, bueno, acá ya esto se va a complicar y va a ser una externalidad negativa para los vecinos porque, por ejemplo, van a tener determinadas noches contaminación sonora y se van a ver perjudicados por una actividad que en realidad ellos no participan. La gran característica de las externalidades es que los efectos que éstas producen no se ven reflejadas en el precio del mercado. Es decir, en las externalidades, los agentes económicos no internalizan los costos o beneficios de sus acciones. Entonces tienen incentivos para realizar más o menos transacciones de lo óptimo desde el punto de vista social. Porque al no internalizar los costos o beneficios, no se dan cuenta del daño que están produciendo. Vamos a finalizar ahora graficando una externalidad negativa. Tomamos una actividad, por ejemplo, un empresario que tiene una empresa y los desechos tóxicos de su empresa los tira a un río cercano, provocando contaminación del medio ambiente y de las aguas del río que abastecen a otros granjeros de la zona. Eso provoca enfermedades respiratorias y mortandad de animales. Entonces, bueno, partimos de la actividad privada de X persona que pone su empresa y comienza a tirar los desechos tóxicos. Pero acá, en esta actividad privada, cuando él toma la decisión de poner su empresa, la oferta privada va a estar formada únicamente por la sumatoria de los costos marginales privados. Entonces van a ser los precios privados de su actividad, va a ser esta, y la cantidad
la cantidad del bien ofrecido de su actividad privada va a ser esta. Acá no incluimos las externalidades negativas, contaminación del medio ambiente, mortandad de animales. ¿Qué pasa si a esta actividad privada nosotros le sumamos las externalidades negativas? Es decir, ¿qué pasa si a la oferta privada le sumamos las externalidades negativas? Vamos a tener un nuevo punto de equilibrio que le vamos a llamar la oferta social, que va a ser la sumatoria de los costos marginales sociales, que va a estar formada por la oferta privada más las externalidades negativas. ¿Qué es lo que visualizamos? Sencillo, vamos a visualizar que hay una disminución de la cantidad ofrecida del bien y los precios sociales aumentan. Es decir, que cuando nosotros a la actividad privada le sumamos las externalidades negativas, ¿qué pasa con el bienestar de la sociedad y la eficiencia de esa actividad? Vemos que hay un costo social. Hay un costo social como pasaba cuando pasábamos de competencia perfecta a monopolio. Vemos que las personas se van a ver perjudicadas con mayores precios y menores cantidades del producto. Esto refleja entonces que es necesaria la intervención del Estado, porque si esta persona realiza su actividad y nadie le dice nada, él va a seguir con estos precios y estas cantidades y va a seguir contaminando. Entonces, la regulación y la intervención del Estado es justamente para tratar de internalizar esos costos que provocan las externalidades negativas. Como conclusión entonces, como consecuencia de las externalidades negativas, el Estado ha recurrido a la regulación de la vida económica, con el fin de reducir y amortiguar los efectos que provocan dichas externalidades, como ser la contaminación del agua, del aire, la contaminación sonora, la minería a cielo abierto, los vertidos, los medicamentos, los alimentos peligrosos, las materias radioactivas, entre muchas otras cosas que el Estado poco a poco ha ido regulando para internalizar los costos que provocan las externalidades negativas. Y con esto terminamos este tema. No termina acá, lo vamos a seguir trabajando, pero es una primera aproximación a este tema tan importante como son los fallos del mercado.